Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Sánchez López, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. En la materia de bioquímica, el día de hoy hablaremos del tema 10 rutas metabólicas. Antes de empezar con esto, quiero llegar a darte a entender un concepto, la glucosa, ya que es parte inicial y fundamental para entender las rutas metabólicas. Pero antes de eso, pongamos un ejemplo. Imagina, tenemos a un niño sentado, sin nada que hacer, comiéndose una rebanada de pizza mientras ve la tele. A partir de aquí, ¿qué ocurre? Los alimentos que está ingiriendo son ricos en carbohidratos. Pero bien, ¿qué son los carbohidratos? Los carbohidratos, o también conocidos como glúcidos o hidratos de carbono, son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, que son parte fundamental de los cuerpos de los seres vivos, cumpliendo funciones estructurales y de almacenamiento de energía. Por ejemplo, ribosa, sacarosa. Ahora bien, a partir de aquí, ¿qué ocurre cuando el niño come su rebanada de pizza? Como les comentaba, los alimentos que ingiere son ricos en carbohidratos. Diferenciamos básicamente que podrán manifestarse en forma de polisacáridos, es decir, un conjunto de monosacáridos. Por lo tanto, la absorción va a ser más lenta, porque hay que descomponerlos, ya que deben pasar por pasos intermedios o bien en forma de monosacáridos, que se absorben directamente sin pasos intermediarios. Ahora bien, estos carbohidratos empiezan a degradarse ya en la saliva de la boca, pero la digestión se da principalmente en las células intestinales, es decir, células de la digestión. De aquí llegan al torrente sanguíneo y por lo tanto a las células. Pero bien, ¿qué es lo que llega al torrente sanguíneo? Principalmente glucosa, aunque también en menor medida fructosa. Sin embargo, lo que nos interesa aquí va a ser la glucosa. Pero te preguntarás, ¿qué es la glucosa? La glucosa, te mencionaba, es un monosacárido con fórmula molecular C6H12O6. Es una hexosa, es decir, contiene 6 átomos de carbono. Es el azúcar principal que se encuentra en nuestra sangre. Esta proviene, como te comentaba, de los alimentos consumidos. Es nuestra principal fuente de energía. Tu sangre, como la mía, lleva la glucosa a todas las células del cuerpo para ser usada como energía. Ahora bien, una vez dicho esto, debemos avanzar. Partiremos desde lo que es la glucólisis. Como te comentaba, el motor energético del cuerpo humano es la glucosa. Para su utilización, la glucólisis es la vía principal, es decir, es la principal vía metabólica para la obtención de energía de los seres vivos a partir de glucosa. ¿Y dónde se produce la glucosa? La glucólisis, te preguntarás. Pues bien, la glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma de las células. Exacto. En esta porción que nos señala la flecha. Aquí llevará a cabo lo que es la glucólisis. Ahora, una vez que entendimos esto, podemos avanzar con lo que es la glucólisis. La glucólisis no es más que consiste en la oxidación de glucosa hasta la obtención de 2 moléculas de piruvato que posteriormente podrá ser utilizada en otras rutas metabólicas como lo es el ciclo de Krebs. La glucólisis puede ser aerobia y anaerobia. Existen diferentes rutas para realizar la glucólisis, pero hoy te vamos a hablar y centrarnos frecuentemente en lo que es la glucólisis. Ahora bien, te preguntarás, la glucólisis también se conoce como glicólisis y se estudia como base para la bioquímica celular. ¿Pero qué es? ¿Por qué se realiza? ¿Y qué reacciones químicas la componen? Es lo que veremos a continuación.
En primer lugar, hablaremos muy brevemente de lo que es el ATP y el NADH. La molécula principal para la obtención de energía es un nucleótido, el ATP coadinosintrifosfato, que participa en la catálisis y en la mayoría de las reacciones enzimáticas. Ahora bien, podemos iniciar. El ciclo metabólico más difundido en la naturaleza se conoce como Embden-Meyerhof. Se encuentra entre los 5 reinos. Muchos organismos obtienen su energía únicamente por la utilización de este ciclo. La glucólisis tiene 10 pasos. Cada reacción de la glucólisis es catalizada por su propia enzima. ¿Qué quiero decir con esto? Que la glucólisis consta de 10 pasos. Como te pudiste dar cuenta, en nuestro cuadernillo viene un pequeño crucigrama a elaborar, donde tendrás que poner en cada uno de los pasos la enzima que se utiliza. Y para esto te voy a explicar. La glucólisis, además de constar de 10 pasos, consta de lo que son 2 fases. Una fase en que se requiere energía y una fase en la que se libera energía. Ahora bien, empecemos. La fase 1 es de gasto energético y llega del primero al quinto paso, pero hay una sola ruta que gasta 2 ATPs. La fase de beneficio energético consta de lo que es el sexto al 10º paso, en que hay un desdoblamiento en 2 rutas. En cada ruta se genera un NAD y 2 ATP y un piruvato. Si sumas las 2 rutas, generan en total 2 NAD, 4 ATPs y 2 piruvatos. Ahora bien, vamos a hablar de los 10 pasos de la glucólisis. El paso número 1. El paso de la glucosa a la glucosa 6-fosfato. Y esto se va a dar gracias a la enzima hexoquinasa. Pon mucha atención a esto, porque con este video podrás resolver el crucigrama. El paso número 2 es el paso de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Y esta va a estar dada gracias a la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa. El paso número 3 va a ser el paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 bifosfato y va a estar dada gracias a la enzima fosfofructoquinasa 1. El paso número 4 va a ser el paso de la fructosa 1,6 bifosfato a dihidroxiacetona-fosfato y glicerido 3-fosfato. Y esto va a estar dado gracias a la enzima aldosa. Ahora, mucha atención aquí. El siguiente paso va a ser el paso de dihidroxiacetona-fosfato a gliceraldehído 3-fosfato y va a estar dado gracias a la enzima triosa fosfato isomerasa. El paso número 6 va a ser el paso de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bisfosfoglicerato. Esto va a estar dado gracias a la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Por mucha atención. El paso número 7 va a ser el paso de 1,3-bisfosfoglicerato a 3-fosfoglicerato. Y esto va a estar dado gracias a la enzima fosfoglicerato quinasa. El octavo paso va a ser el paso de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Y esto va a estar dado gracias a la enzima fosfoglicerato mutasa. El noveno paso va a ser el paso de fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato. Y esto va a estar dado por la novena enzima, que va a ser la enolasa. Y llegamos al último punto, el paso de fosfoenolpiruvato a piruvato.
el paso número 10, y esto va a ser dado por la enzima piruvato quinasa. Espero que hayas puesto mucha atención, porque con esto podrás resolver los crucigramas que te planteamos en el trabajo. Ahora bien, pasamos a lo que es la gluconogénesis. La gluconogénesis no va a ser más que la síntesis de glucosa a partir de precursores no carbohidratos en condiciones de ayuno, es decir, lactato, glicerol, piruvato. Mediante la gluconogénesis vamos a obtener lo que es la glucosa. Esta va a ser la misma vía tanto para animales, plantas y hongos. Pon mucha atención, porque igual con esta información podrás resolver nuestros ejercicios. Como te decía, la gluconogénesis es la biosíntesis del glucógeno, la principal forma de almacenamiento de carbohidratos en animales, similar al almidón en las plantas. Y como te decía, la glucosa es nuestra principal fuente de energía. Es por ello que vamos a hacer de todo para obtener esta molécula tan importante. Entonces, nuestro cuerpo tiene un mecanismo incorporado que almacena el exceso de carbohidratos que consumimos en forma de glucógeno, que posteriormente podríamos descomponerse en glucosa cuando este sea necesario. El glucógeno viene al rescate cuando baja la glucosa en la sangre, una situación que prevalece en nuestras comidas diarias. Los principales sitios de almacenamiento de glucógeno son el hígado y el músculo, aunque el contenido del glucógeno del hígado es mayor que el de los músculos. 3/4 del glucógeno total se almacena en los músculos debido a su masa. Entonces, podemos ver que la gluconogénesis es la ruta anabólica por la que tiene lugar la síntesis de glucógeno a partir de un precursor más simple, y se lleva a cabo principalmente en el hígado y en menor medida en el músculo. Ahora, recapitulemos. La gluconogénesis es una ruta metabólica anabólica que permite la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos. Incluye la utilización de varios aminoácidos, lactato, piruvato, glicerol y cualquiera de los intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos o bien los ciclos o el ciclo de Krebs. Ahora, las enzimas que participan en la vía glucolítica participan también en lo que es la gluconogénesis. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ruta de la glucólisis van a ser las mismas enzimas que participen en lo que es la ruta de la gluconogénesis. Ambas rutas se van a diferenciar por 3 reacciones irreversibles que utilizan enzimas específicas de este proceso y los 2 rodeos metabólicos de esta vía. Y te preguntarás, ¿cuáles son estas 3 rutas que la diferencian? Pues a continuación hablaremos de ella. Y pon mucha atención, porque gracias o en base a esto se basa nuestro siguiente ejercicio. Ahora bien, estas 3 reacciones que te digo son de glucosa C-sulfato a glucosa. La glucosa C-sulfato no puede convertirse en glucosa por la reacción inversa de la hexoquinasa. Esto quiere decir que la transferencia de fosfato desde el ATP hace la reacción virtualmente irreversible. La siguiente reacción va a ser de fructosa 1,6 bifosfato a fructosa 6 fosfato. La reacción de la
fosfofructoquinasa 1 de la glucólisis es esencialmente irreversible, pero solo debido a que está impulsada por la transferencia de fosfato del ATP. Y pon mucha atención, la tercera reacción irreversible que diferencia la gluconogénesis de la glucólisis va a ser la conversión del piruvato a fosfoenolpiruvato. El oxalacetato es intermediario en la producción del fosfoenolpiruvato en la gluconogénesis. La conversión de piruvato a fosfoenolpiruvato en la gluconogénesis se lleva a cabo en 2 pasos. Y estas son las 3 reacciones irreversibles que diferencian la gluconogénesis a la glucólisis. Espero que hayas puesto mucha atención porque estas 3 reacciones y estas 3 reacciones características te ayudarán a resolver el problema que te planteamos. Ahora, continuamos con el siguiente ciclo metabólico. Hablaremos de lo que es el ciclo de Cori. Te estás preguntando qué es el ciclo de Cori. Has llegado al sitio correcto, así que pon mucha atención. Y veremos de qué se trata el ciclo de Cori. Para entender mejor el ciclo de Cori es necesario tener claros una serie de conceptos sobre cómo obtienen energía las células, que si pusiste atención ya hablamos de ello. Las células musculares, al igual que todas las células de nuestro cuerpo, utilizan la glucosa para obtener energía para funcionar. Las células metabolizan la glucosa mediante un proceso denominado glucólisis para convertirla en ATP, que es la principal fuente de energía. Pero para que este proceso de obtención de energía funcione, las células necesitan oxígeno y en determinadas sustancias, sobre todo cuando llevamos a cabo una actividad física intensa. Las células no reciben el aporte suficiente de oxígeno. Y lo que ocurre en estos casos es que en vez de producirse ATP, se produce ácido láctico mediante un proceso conocido como fermentación láctica. Pero te preguntarás, ¿qué es el ácido láctico? Pues bien, hoy te diré. El ácido láctico es una sustancia producida por los músculos en el metabolismo anaeróbico, es decir, en ejercicios de fuerza que implican gran esfuerzo y explosividad. El ácido láctico es producido por la glicólisis, la degradación de los carbohidratos a ácidos por un proceso de fermentación. Ahora que ya sabes esto, podemos continuar hablando de lo que es el ciclo de Cori. Ahora bien, en condiciones normales, el ácido láctico puede ser neutralizado en el interior de las células, pero cuando se produce en grandes cantidades, su acumulación puede ser perjudicial para la célula. Y aquí es donde entra en juego nuestro gran y querido ciclo de Cori. El primer paso de este ciclo consiste precisamente en sacar lo que es el ácido láctico de las células y transportarlo hacia el hígado. Como puedes ver en la imagen, ocurre una fermentación láctica y nuestro ciclo de Cori hará sacar el ácido láctico y transportarlo hacia lo que es nuestro hígado. El segundo paso ocurre en el hígado y se basa en convertir el ácido láctico mediante la gluconogénesis. Ojo, la gluconogénesis es el paso que acabamos de ver anteriormente. Ahora bien, la nueva glucosa producida puede ser de nuevo transportada hacia los músculos. Sin embargo, los requerimientos energéticos por parte del tejido muscular han cesado. La glucosa puede almacenarse o ser transportada hacia otros tejidos que lo necesiten, dando así por concluido el ciclo de Cori, que recibe el nombre también del ciclo del ácido láctico. Espero que hayas puesto mucha atención porque todo lo que vemos en este video te ayudará a resolver los ejercicios que te planteamos.
Ahora te pido que pongas mucha atención, porque a continuación veremos uno de los ciclos más importantes o más que más se nos causan dificultad. Y estoy hablando de lo que es el ciclo de Krebs. Bien, también se le conoce como el ciclo del ácido cítrico, porque es una cadena de oxidación, reducción y transformación del citrato. Genera la mayor parte de los acarreadores de electrones que se conectarán en la cadena transportadora de electrones, en la última parte de la respiración celular de las células eucariontes. No te preocupes, también más adelante hablaremos de la que es la cadena transportadora de electrones. Bien, el citrato o ácido cítrico es una estructura de 6 carbones que completa el ciclo regenerándose en oxalacetato, que es la molécula necesaria para producir nuevamente ácido cítrico. El ciclo de Krebs solo es posible gracias a la molécula de glucosa que se produce en el inicio del ciclo de Calvin o la fase oscura de la fotosíntesis. La glucosa, mediante la glucólisis, genera las dos piruvatos que producirán en lo que se considera como la fase preparatoria del ciclo de Krebs, acetilcoenzima necesaria para obtener citrato o ácido cítrico. Las reacciones del ciclo de Krebs acontecen en la membrana interna de la mitocondria, en el espacio intermembranoso que se ubica en las crestas y en la membrana externa. Este ciclo necesita de catálisis de enzimas para funcionar. En la fase preparatoria, la glucosa obtenida de la glucólisis se prepara para crear 2 piruvatos de 3 carbonos, produciendo también un ATP y un NAD por piruvato. Cada piruvato se oxidará transformándose en una molécula de acetilcoenzima A de 2 carbonos y generando un NAD de NAD+. El ciclo de Krebs recorre cada ciclo 2 veces simultáneamente por las 2 coenzimas acetil-CoA que generan los 2 piruvatos mencionados anteriormente. Ahora bien, esta es una información general de lo que es el ciclo de Krebs, pero por eso te pido que hayas puesto atención, porque con esto que te acabo de decir podrás resolver la sopa de letras que te planteamos. Ahora te pido que pongas muchísima más atención, porque hablaremos de los pasos del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un circuito cerrado que consta de 8 pasos principales. Cada paso formará un compuesto, y te pido que pongas mucha atención, porque en base a esto podrás resolver nuestro crucigrama. Ahora bien, vamos a hablar de los pasos del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un circuito cerrado que consta de 8 pasos principales. Cada paso formará un compuesto. Pon mucha atención para que puedas resolver nuestro crucigrama. Empezamos. El paso número 1. La molécula de acetilcoenzima A de 2 carbonos se une a la molécula de oxalacetato de 4 carbonos, libera grupo CoA y produce citrato de 6 carbonos, o también conocido como ácido cítrico. En el paso número 2, la molécula de citrato de 6 carbonos se convierte en isómero, isocitrato, primero retirando una molécula de agua para, en el paso siguiente, incorporarla nuevamente. Libera molécula de agua y produce isómero, isocitrato y H2O. Paso número 3. La molécula de isocitrato de 6 carbonos se oxida transformándose en alfa-cetoglutarato. Libera CO2, una molécula de carbono, y la enzima relevante va a ser isocitrato deshidrogenasa. En el paso número 4, la molécula de alfa-cetoglutarato de 5 carbonos se oxida obteniendo succinil-CoA. Libera una molécula de carbono y la enzima relevante será alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. En el paso número 5, la molécula succinil-CoA de 4 carbonos sustituye su grupo CoA por un grupo de fosfato, produciendo así
succinato de 4 carbonos y ATP de ADP o GTP de GDP. En el paso número 6, la molécula de succinato de 4 carbonos se oxida formando fumarato de 4 carbonos y FATH2 de FAT de FDA, enzima que permite que el FATH2 transfiere sus electrones directamente a la cadena de transporte de electrones. En el paso número 7, el doble enlace del fumarato se hidrata con una molécula de H2 y forma malato, por la acción de la enzima fumarato hidratasa. En el paso número 8, la molécula de oxalacetato de 4 carbonos se oxida regenerando la molécula de 4 carbonos y NADH y NAD+. Ahora hablaremos de la cadena transportadora de electrones. Esta es un conjunto de proteínas y moléculas orgánicas incrustadas en la membrana, la mayoría de las cuales se organizan en 4 grandes complejos, nombrados del 1 al 4 en números romanos. En eucariontes, muchas copias de estas moléculas se encuentran en la membrana mitocondrial interna. En procariontes, las moléculas de la cadena de transporte de electrones están en la membrana plasmática. Conforme los electrones viajan a través de la cadena, se desplazan de un mayor nivel de energía a uno inferior y se mueven de moléculas menos ávidas de electrones a otras más ávidas. En estas transferencias de electrones, cuesta abajo se libera energía y varios de los complejos de proteína utilizan la energía liberada para bombardear protones desde la matriz mitocondrial al espacio de la intermembrana para formar un gradiente de protones. Todos los electrones que entran en la cadena de transporte provienen de moléculas de NADH y FATH2 que se producen en fases más tempranas de la respiración celular, glucólisis, oxidación del piruvato y el ciclo del ácido cítrico. El NADH es muy bueno donando protones en reacciones redox, o sea que sus electrones están en un nivel de energía alto. El FATH2 no es tan bueno para donar electrones como el NADH, o sea que sus electrones se encuentran en un nivel de energía más bajo, por lo que no pueden transferir sus electrones hacia el complejo 1. En su lugar, introducen los electrones a la cadena de transporte a través del complejo 2, el cual no bombea protones a través de la membrana. Debido a esto, las moléculas de FATH2 producen un menor bombardeo de protones y contribuyen menos al gradiente de protones, comparadas con el NADH. El NADH transfiere sus electrones al complejo 1. El complejo 1 es bastante grande y la parte que recibe los electrones es una flavoproteína, es decir, una proteína unida a una molécula orgánica llamada flavin. Pon mucha atención, porque en base a esto podrás resolver nuestra sopa de letras. Ahora bien, el complejo 1 y 2 transfieren sus electrones a un acarreador pequeño y móvil de electrones llamado ubiquinona, que se reduce y transforma en QH2. Se transporta por la membrana y entrega sus electrones al complejo 3. El movimiento de los electrones por el complejo 3 bombea más protones a través de la membrana y luego los electrones se transfieren a otro acarreador móvil llamado citocromo C o abreviado CIT-C. El complejo 4 transfiere los electrones a O2 que se parten en 2 átomos de oxígeno hasta tan protones de la matriz para formar agua. Además, se necesitan 4 electrones para reducir cada molécula de O2, mientras que en el proceso se forman 2 moléculas de agua. En resumen, ¿para qué sirve la cadena de transporte de electrones a la célula? Pues bien, tiene 2 funciones importantes. Regenera los acarreadores de los electrones, es decir, el NADH y el FATH2 donan sus electrones a la cadena de transporte de electrones y se convierten otra vez en NAD+ y FAT. Y además, forma un gradiente de protones. La cadena de transporte genera un gradiente de protones a través de la membrana interna de la mitocondria. Espero que hayas puesto mucha atención, porque con lo que te dije podrás resolver nuestro crucigrama. Ahora, avanzamos con el siguiente ciclo. No es más que el grupo hemo y estamos hablando de su síntesis. La mayoría del hemo es sintetizado en la médula ósea. En la médula ósea es sintetizado en las células eritroides en desarrollo y más del 70% es utilizado para la producción de hemoglobina. Sin embargo, igual se desarrolla en el hígado. En el hígado es elaborado en los hepatocitos, las células de nuestro hígado, y genera cerca del 65%. Ahora bien, antes de iniciar con la biosíntesis del grupo hemo, debemos tener en claro ciertos conceptos básicos. Hemoglobina.
Hemoglobina es una proteína que se encuentra en disolución en el citoplasma del hematíe, y dentro de cada hematíe se encuentran unas 60 millones de células aproximadamente de esta proteína, cuya función principal es la de fijar de forma reversible el oxígeno molecular, facilitando su transporte desde los pulmones a los tejidos. El hierro. El hierro es el cuarto elemento más abundante en la Tierra después del oxígeno, el silicio y el aluminio. Este elemento se encuentra formado por parte esencial de las enzimas del ciclo de Krebs en la respiración celular y como transportador de electrones en los citocromos, que si pusiste atención, los oímos y escuchamos anteriormente. Y también las porfirinas son esenciales para la función de la hemoglobina, proteína presente en los glóbulos rojos que se une a la porfirina, fija el hierro y transporta oxígeno tanto a los órganos como a los tejidos. Pero mucha atención, altos niveles de porfirinas pueden causar problemas significativos. Entonces, una vez entendido esto, el grupo hemo es el grupo prostético de las hemoproteínas, proteínas que se encargan de transportar y almacenar oxígeno, movilizar electrones y realizar reacciones de óxido-reducción. Algunas de estas son la hemoglobina, la mioglobina y los citocromos. Entonces, una vez entendido esto, podemos pasar con la biosíntesis del grupo hemo. El proceso de biosíntesis involucra 8 reacciones enzimáticas, pero puede ser resumido en 5 grandes sucesos bioquímicos: la formación de un monopirrol, el ensamblaje de 4 monopirroles en un tetrapirrol lineal, la aromatización del tetrapirrol, las modificaciones secuenciales de los sustituyentes del anillo tetrapirrólico y la inserción del hierro a la protoporfirina 9. En las células vivas, el hemo se sintetiza por una vía que ha sido objetivo de muchos estudios. Los dos materiales que participan son la succinilcoenzima A, proveniente del ciclo del ácido cítrico de las mitocondrias, y el aminoácido glicina. En esta reacción se necesita el fosfato piridoxal, es decir, la vitamina B6, para activar a la glicina. Y de aquí partirá nuestra síntesis del hemo. Entonces, la síntesis del grupo hemo inicia en la mitocondria, con la unión del succinil-CoA con la glicina, formando el ácido delta-amino lebulínico. Este, a su vez, con la ayuda de la enzima ALA deshidroacetasa, formará lo que es el porfobirinógeno, que este viajará afuera de la mitocondria, es decir, al citosol. El porfobirinógeno pasará a convertirse en uroporfirinógeno, para posteriormente convertirse en coproporfirinógeno 3. Este coproporfirinógeno 3 de nuevamente se adentrará a la mitocondria y pasará a formar el protoporfirinógeno 9. El protoporfirinógeno 9 pasará a ser protoporfirina 9, que como último paso nos dará lo que estamos buscando, el grupo hemo. Ahora hablaremos de la síntesis del colesterol. El colesterol es la molécula pequeña de la biología que ha recibido más condecoraciones. Entre los científicos que han dedicado lo principal de sus carreras al colesterol, 13 han sido galardonados con el premio Nobel. ¿Pero por qué es de suma importancia? El colesterol es un esteroide que modula la fluidez de la membrana de las células eucariotas. Asimismo, es el precursor de otras moléculas biológicas importantes, tales como la progesterona, testosterona, que son hormonas sexuales, y el estradiol y cortisol. El colesterol está presente en los tejidos y en el plasma, sea como colesterol libre o combinado con un ácido graso de cadena larga como colesterol ester. La forma de almacenamiento es un colesterol, es un lípido anfipático y como tal es un componente estructural esencial de las membranas y de la capa externa de las lipoproteínas plasmáticas. El ester de colesterilo es una forma de almacenamiento de colesterol que se encuentra en la mayor parte de los tejidos. El colesterol libre es removido de los tejidos por las HDL y transportado al hígado para su conversión en ácidos biliares, en el proceso conocido como transporte inverso de colesterol. Su función principal en los procesos patológicos es como factor de la génesis de la aterosclerosis de arterias vitales. Está causando enfermedad cerebrovascular, coronaria y vascular periférica. Un poco más de la mitad del colesterol del organismo se origina de su síntesis y el resto es proporcionado por una alimentación promedio.
Ahora bien, te pido que pongas mucha atención porque a continuación veremos los pasos de la síntesis del colesterol. Como sabes, la síntesis del colesterol inicia a partir del acetil-CoA y consta de 5 pasos. Entonces, empecemos. Todo empieza cuando el acetil-coenzima A se transforma a mevalanato. Posteriormente, el mevalanato unido a una molécula de carbono nos dará unidades isoperenoides. Estas a su vez, estas 6 unidades de isoperenoides nos darán escualeno. El escualeno posteriormente pasará a convertirse lanosterol. El lanosterol combinado con 3 moléculas de CH3 nos darán el resultado final que estamos buscando, que será el colesterol. Esto, como te lo explico, es la forma resumida de la síntesis del colesterol y espero que hayas puesto atención porque mediante esto podrás resolver nuestro crucigrama. Ahora pasamos al catabolismo de las purinas y síntesis del ácido úrico. Ahora bien, antes de empezar a hablar del catabolismo de las purinas y síntesis de ácido úrico, veamos, ¿qué es el ácido úrico? El ácido úrico es una sustancia formada por el organismo después de la digestión de las proteínas, que genera una sustancia llamada purina, la cual en exceso en el organismo da origen a los cristales del ácido úrico, que se acumularán en las articulaciones causando dolor inimaginable. Normalmente el ácido úrico no causa ningún problema de salud, ya que es un desecho que es eliminado por los riñones a través de la orina. Pero cuando existe algún problema renal, cuando la persona ingiere muchas proteínas o cuando el organismo produce mucho ácido úrico, este se acumula en las articulaciones, tendones y riñones, dando origen a gota. Esta es la artritis gotosa, que la conocemos popularmente como gota. ¿Qué es el término artritis? Es el tipo de artritis que más causa dolor, como lo puedes ver a continuación. Esto se debe, como ya te lo expliqué, porque el ácido úrico se acumula en articulaciones, tendones e incluso riñones, causando dolores inimaginables. El exceso de ácido úrico, claro que tiene cura, pero sus desequilibrios pueden controlarse a través de una alimentación equilibrada, aumentando la ingestión de agua, realizando una alimentación baja en alimentos ricos en proteínas. Así que recuerda, toma mucho. Vamos a hablar de el ciclo de la urea. Y bien, la urea es el principal producto de eliminación de nitrógeno en el catabolismo de las proteínas y representa alrededor de 45% de nitrógeno no proteico total en la sangre. Se origina en el hígado por el ciclo de la urea y se transporta por la vía sanguínea a los riñones, donde se filtra en el glomérulo para excretar por la orina en un 90%. El ciclo de la urea comienza en el interior de las mitocondrias de los hepatocitos. Es el proceso metabólico en el cual se procesan los derivados proteicos y se genera urea como un producto final. En la molécula de la urea, un átomo de nitrógeno proviene del aminoácido espartato, como lo señala la imagen. El otro átomo de nitrógeno procede del amonio, NH4+, y el átomo de carbono proviene del anión bicarbonato, derivado a su vez del CO2 por hidratación. Ahora, el ciclo de la urea. Con mucha atención porque esto nos importa. Con esto de recuerdo podrás resolver las actividades. Ahora, las reacciones del ciclo de la urea. El primer grupo amino que ingresa al ciclo proviene del amoníaco libre intramitocondrial. El amoníaco producido en la mitocondria se utiliza junto con el bicarbonato, producto de la respiración celular, para producir carbamoil fosfato, reacción dependiente de ATP
y cataliza por la carbamoil fosfato sintetasa 1. Ahora bien, el carbamoil fosfato cede su grupo carbamoilo a la ornitina para formar citrulina y liberar pi. Reacción catalizada por la ornitina transcarbamilasa. Esta se libera al citoplasma. Ahora bien, con la citrulina liberada en el citoplasma, el segundo grupo amino procedente del aspartato, producido en la mitocondria por transaminación y posteriormente exportado al citosol, se condensa con la citrulina para formar arginosuccinato, reacción catalizada por la arginosuccinato sintetasa citoplasmática, enzima que necesita ATP y produce como intermediario de la reacción citrulina-AMP. Ahora, el arginosuccinato se hidroliza por la arginosuccinataliasa para formar arginina libre y fumarato. El fumarato ingresa en el ciclo de Krebs y la arginina libre se hidroliza en el citoplasma por la arginasa citoplasmática para formar urea y ornitina. La ornitina puede ser transportada nuevamente a la mitocondria para iniciar otra vuelta del conocido ciclo de la urea. Espero que hayas puesto mucha atención porque esto te ayudará a resolver nuestro crucigrama. Ahora, avanzamos. Hablaremos del metabolismo del etanol. El etanol se origina como un producto final de la fermentación de las levaduras. El ser humano no lo forma como un intermediario de su metabolismo, pero sí tiene una enorme capacidad de oxidarlo a pesar de que no constituye un alimento regular de todos los seres vivos. La mayor parte de la población no ingiere etanol y de ninguna manera se requiere para mantener un adecuado estado de salud. Por la fermentación alcohólica intestinal se producen cerca de 3 gramos diarios de etanol. Casi todos los tejidos disponen de enzimas con capacidad de oxidar el etanol. Sin embargo, al ser consumido en exceso, el hígado es el principal órgano que lo oxida. Entonces, cuando consumes en exceso alcohol y etanol, recuerda, estás dañando a tu hígado. Se han descrito 3 sistemas enzimáticos que oxidan etanol y que producen acetildehído. El de las alcohol deshidrogenasas, el sistema microsomal oxidante de etanol y el de la catalasa. Estas enzimas se localizan especialmente en el citosol del hepatocito, células de nuestro hígado. Utilizan NAD+ como coenzima y forman NADH y acetaldehído. Ahora bien, el acetaldehído, por ser un compuesto más reactivo que el etanol, se considera el principal responsable de los efectos tóxicos provocados por el abuso del consumo de etanol. Dicho acetaldehído penetra en la mitocondria y mediante otra oxidación catalizada por la acetaldehído deshidrogenasa con la participación del NAD+, se convierte en acetato, el cual se une a la coenzima A y forma acetilcoenzima A para su oxidación en el ciclo de Krebs o para la síntesis de ácidos grasos. Se observa que en condiciones
experimentales apropiadas, el etanol inhibe la glucólisis y la gluconeogénesis. Entonces, recuerda, el etanol en un consumo excesivo puede inhibir la glucólisis y la gluconeogénesis, que como ya te lo mencioné anteriormente, ya sabes qué tan importante es para nuestro sistema y para nuestro cuerpo humano. Bueno, eso ha sido todo. Espero que hayas entendido. Y como un dato adicional, las mujeres no deben consumir bebidas alcohólicas durante el embarazo, ya que la ingestión de una sola bebida, es decir, una cerveza, es capaz de detener por algunas horas la producción de ácido retinoico, impidiendo su acción. De hecho, el consumo de alcohol en mujeres embarazadas es la tercera causa de malformaciones en recién nacidos. Las dos primeras son el síndrome de Down y la espina bífida. Y de estas, es la única causa que es 100% prevenible. Así que, si tienes algún familiar, conocida, que está embarazada, adviértele. Ingestar alcohol o consumir bebidas alcohólicas puede tener daños a su bebé. Y recuerda, espero que todo lo que hemos visto hasta ahora te haya sido muy útil. Y en el trabajo te dejaré algunos códigos de Spotify, los cuales puedes escanear y te ayudarán para comprender mejores los temas y tener una forma más didáctica y divertida. Me despido, ha sido todo por hoy y espero te haya gustado mi trabajo. Nos vemos y hasta la próxima.